Bueno, pues vaya semanita, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Quién ha cogido el paraguas esta semana? Levantad la mano. Venga, decid la verdad. Hay una expresión que dice que nunca llueve a gusto de todos. ¿Por qué llueve? Porque llueve, pues hay que quejarse. Porque no llueve, hace unos años nos quejábamos de que no teníamos lluvias y gracias a Dios tenemos agua por lo menos para un par de años. Los embalses están, si veis las webs de los embalses en España, están desbordaditos de agua, están soltando muchas veces agua y según los estudios meteorológicos nos dicen que este es el 6º mes de marzo más lluvioso desde 1961. Es decir, desde que se tiene constancia, desde que se hace estudios de los datos de lo que llueve, este es el 6º mes de marzo más lluvioso. Es increíble. Acabamos de ver unas imágenes de la ciudad de Miriam, mi mujer, que ayer por la noche se estaba cayendo el puente romano, que llevaba 2000 años en pie y estaba desquebrajándose, en algunas partes estaban cayendo piedras, fijaros. Así es como está lloviendo esta semana. La verdad es que antiguamente, los que sois más mayores lo sabréis, decían también otra expresión que decían, fallas más que el hombre del tiempo. Pero en este caso el hombre del tiempo yo creo que ha acertado, ¿verdad? ¿Qué pensáis? ¿Han acertado? ¿Qué nos estaban diciendo hace unos días? Que iba a llover, ¿verdad? Preparados que va a llover. Preparados que viene una predicción segura. Pues eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Una predicción que Jesús estaba haciendo a sus discípulos. Una predicción segura, que de hecho se cumplió un poquito más adelante. Y vamos a abrir nuestras Biblias por el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Versículos 31, desde Marcos 8:31 hasta Marcos capítulo 9, versículo 13. Si os parece bien, lo voy a leer yo, todo el texto completo, y luego comenzamos con esta gran predicción que nos da Jesús. Dice así: Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, por cuanto venga en la gloria de su Padre con los ángeles, con los santos ángeles». También les dijo: «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.
Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito que del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En primer lugar, como acabamos de decir, Jesús hace una gran predicción. De hecho, la mayor y más importante predicción probablemente de la historia. Es la mayor predicción de la historia. Hasta entonces, Jesús habría hablado a sus discípulos de manera velada, con metáforas. Les había dicho, veréis la señal de Jonás, la señal de Jonás. Me pregunto a los discípulos qué pensarían cuando Jesús le decía esas palabras. La señal de Jonás. ¿Qué será eso de la señal de Jonás? O le decía cuando el esposo le será quitado. El esposo le será quitado. Madre mía. La verdad es que no creo que los discípulos se estuvieran enterando de mucho, ¿verdad? Quizás nosotros tampoco si estuviéramos en esa situación. Pero ahora Jesús no está hablando de una manera velada, no está hablando de una manera metafórica, está hablando de una manera clara y está diciendo que tiene que padecer, que tiene que sufrir, que tiene que morir y que le van a entregar los principales sacerdotes, los escribas y resucitar en 3 días. Yo no sé cuántas personas conocéis vosotros que os han dicho, oye, tengo que morir, pero tengo que morir porque voy a entregar mi vida, voy a darla yo. Evidentemente te pueden decir, algún día me voy a morir, eso sí. ¿Conocéis a alguien? Es una declaración, desde luego, exclusiva. Es una declaración que solo ha podido hacer una persona en la historia, en este caso Jesús de Nazaret. Y es una declaración que debió de dejar sorprendidos a sus discípulos. Fijaros, a nosotros podemos llegar a pasar por alto muchísimos detalles, porque es verdad que es un texto que conocemos, que hemos leído y que forma parte incluso de nuestra cultura como cristianos, y es cierto, pero a veces tenemos que hacer un poco de esfuerzo de hacer un ejercicio de conciencia, decir, ¿cuál es el contexto y la situación en la que Jesús estaba hablando a sus discípulos? Estarían sorprendidos. Estaba hablando Jesús de un reino, estaba hablando de un futuro glorioso, quizás, estaba hablando de muchas cosas y en los versículos del capítulo anterior había habido una declaración muy importante. Entonces Jesús necesitaba hacer esta declaración por varias razones. La primera, porque era necesaria. Los discípulos tenían que saber qué significaba eso de ser el Cristo, ¿vale? Sí, el Hijo de Dios, vale, sí, Pedro, ya lo sabemos que tú lo sabes, pero ¿qué significa ser el Cristo? Su obra no solo tiene un sentido terrenal y un propósito terrenal, sí tiene un sentido y un propósito eterno, espiritual. También era necesaria esta predicción porque era reveladora. Fijaros, los que iban a entregar a Jesús eran los ancianos, los principales, los escribas de Israel. Fijaros, los que llevan el barco de la espiritualidad de Israel. Y tú podrías decir, si los que llevan el barco le van a entregar, ¿qué harán los ciudadanos de a pie? Vamos. Si los que tienen que llevar las palabras de Dios, si los que conocen la Torá, si los que conocen la ley, ellos son los que van a entregar a Jesús, ¿qué puedes esperar del resto del pueblo? ¿No? Pienso. ¿Sí? Luego, es revelador esto que Jesús nos está diciendo. Es sorprendente. Dice que ha de sufrir y de morir, ha de ser ejecutado. Y tenía que ser por expresa voluntad. Y tenía que cumplir también los profetas y las leyes. Le voy a pedir a una chica muy maja que he visto esta mañana que por favor si puede leer Isaías 53. ¿Puedes salir aquí a leerlo, por favor? Gracias por lo de chica, cariño.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de mucho, y orado por los transgresores. Muchas gracias. Este es uno de los numerosos textos que habla el Antiguo Testamento, en este caso el profeta Isaías, sobre cómo iba a ser esa obra de Cristo, esa obra del Hijo de Dios. Esta obra que está anunciando Jesús dice en este sentido, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Luego, era necesario, era imprescindible que Jesús se entregara para ser sacrificado, para morir por nosotros, para ser, como hemos leído, como ha leído Miriam, para pasar todos esos sufrimientos, padecimientos, por amor a nosotros, para justificarnos. Fue muy amable y muy sabio Jesús con esta predicción, ¿sabéis? ¿Os imagináis si le hubiera dado a sus discípulos todos los detalles de su tortura, de su muerte? ¿Cómo se lo hubieran tomado? Dice el Evangelio de Juan, dice, no quiso revelarles todos los padecimientos porque no sería fácil de sobrellevarlo. Jesús les dijo lo que ellos podían llevar en ese momento. Fijaros que en el momento que Jesús es crucificado, la mayoría de sus discípulos desaparecen, ni siquiera pueden estar ahí delante de la cruz. No digo todos, pero la mayoría. Luego hemos dicho que esta predicción era necesaria, era sorprendente, era reveladora, era amable y era sabia. Y, como hemos dicho antes, era clara, ya no estaba velada, sino que era manifiesta. Tengo que padecer, como ha sido escrito, voy a ser entregado y voy a morir. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? La primera reacción. La verdad es que Pedro no deja nunca de sorprendernos. La reacción de Pedro es coger a Jesús aparte y decirle, a reconvenirle, decirle, Señor, que esto no se haga. ¿Pero cómo vas a entregarte? Y volviéndose, Jesús reprendió a Pedro y dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fijaros, la reacción de Pedro es una reacción humana. Podemos pensar que es qué humano, ¿no? Quiere librar de la muerte a su amado, ¿no? A Jesús, al Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Que Pedro no conocía Isaías 53? ¿O Pedro no conocía, no recordaba las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Las palabras de Pedro no tienen excusa. Fijaros, de alguna manera,
la reacción de Jesús, cómo lo corta en este momento, cómo corta a Pedro delante de todos, ¿no? Y dice, apártate de mí, Satanás. Todo aquello que te distrae de la cruz viene de Satanás. Esta es una afirmación interesante. Y en alguna manera Pedro estaba intentando distraer, además le estaba cogiendo aparte, no delante de todos, estaba intentando distraer a Jesús del propósito para el cual había venido, ¿no? Que era hacer la obra de redención, de reconciliación con el ser humano. Es interesante porque solo aparece una vez más en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, Mateo 4, cuando Jesús le dice a Satanás, apártate de mí, Satanás. ¿Sabéis cuándo es, no? Cuando Jesús es tentado en el desierto. Jesús es tentado en el desierto, ¿no? Y dice, mira todos los reinos, mira todo el poder, yo te daré todo esto si me sirves, ¿no? Entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Me estás desviando del objetivo, me estás desviando del propósito. Y es muy curioso como también de la misma manera responde a Pedro diciéndole las mismas palabras. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Conocía que detrás de Pedro estaba actuando de alguna manera Satanás. Es importante recalcar que la entrega a la muerte debía de ser voluntaria, ¿vale? Lo que Pedro dijo no tiene ninguna excusa. Satanás, como hemos dicho, siempre quiere que desviamos nuestra atención de la cruz. En Hebreos 9:22 nos dice que y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea que tenía que morir sí o sí. En 1 Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Luego, las palabras que había escuchado Pedro, yo creo que Pedro se atrevía a decir lo que los demás pensaban. Los demás pensaban lo mismo que Pedro. No penséis que pensaban diferente. Pero Pedro se atrevía. Pedro tenía esa impulsividad que le llevaba a manifestar lo que el hombre natural, por nuestra propia naturaleza, nos lleva, que es de alguna manera rebelarnos también contra la obra de Dios. Jesús rechaza la tentación. Para el hombre, como hemos dicho, la cruz es ofensiva y revela el poder de Dios, la soberanía y la sabiduría de Dios. Ahí están todas integradas en la cruz. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Ahí es interesante el contraste en el que Pedro aparta a Jesús, pero Jesús dice, no, vamos aquí con todos, llama a los discípulos, llama a todo el mundo y ahora escuchar esto, que esto es muy importante, porque esto es para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere hacer, cumplir mi voluntad, cumplir mis palabras. Y da 3 claves importantes, como hemos dicho. La primera, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Decir chao, chao. ¿Despedirse de quién? De uno mismo, ¿no? De nuestros anhelos más profundos, de nuestra confianza en nosotros mismos, de nuestro orgullo en lo que nosotros somos, ¿verdad? Estamos orgullosos de quiénes somos, de lo que nos han enseñado. Todo lo que encontramos en nosotros mismos, en lo que encontramos tanto valor y tanto orgullo, lo que Jesús está diciendo, niégate todo eso, niégate a ti mismo. No puedes ser mi discípulo si no te humillas y no te niegas a ti mismo. Abandona el pecado, también quiere decir esto. Los pensamientos y las costumbres, incluso los modelos de pensamiento religiosos. Muchas veces pensamos que bueno, pues eso está bien, ¿no? Pero a veces para seguir a Cristo también tenemos que negar incluso cosas que están muy bien, pero que no es la voluntad de Dios y no es lo que Dios ha dicho. A veces son leyes humanas o normas humanas, ¿no? No es nuestra capacidad humana, es un don de Dios. La salvación es un don
de Dios, como dice en Filipenses 3:7. Tales cosas que eran ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Luego, seguir a Cristo, cuando decides seguir a Cristo, todo lo demás te da lo mismo. Lo único que quieres es seguirle a Él. Estimas todo lo demás como una pérdida. En segundo lugar, toma tu cruz. Toma tu cruz. Fijaros, hemos dicho antes que Jesús les dice a sus discípulos de que va a hacer un sacrificio voluntario. Jesús está diciendo, toma tu cruz, pero hazlo de manera voluntaria. Es que Jesús no te va a poner una cruz para que lo hagas obligado, ¿sabes? Jesús no es el amigo pesado que está a tu lado y tú tienes que aguantarle, no. Si tú no quieres estar con Jesús, tranquilo. Dios nos ha dado libertad. Y también nos ha dado libertad y ha dado libertad a los que no creen para no creer. Dios no obliga a nadie a creer en Él, ¿eh? Dios no obliga a nadie. Fijaros cómo es el amor de Dios. Que Dios no te obliga. Tomar tu cruz implica hacerlo de manera voluntaria. No voy a decir con alegría, porque es verdad que tomar tu cruz, no sé si se puede decir con alegría, pero con contentamiento. Contentamiento. Aceptar el dolor, el rechazo, la incomprensión debido a la lealtad a Cristo. Muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es eso, ¿verdad? Rechazo de tu familia, rechazo de mucha gente a tu alrededor, la incomprensión, mira, estos de la secta, el dolor también muchas veces. ¿Qué estoy haciendo? ¿Se me ha ido la cabeza? Podemos pensar. Pero si tenemos nuestro objetivo en seguir a Cristo, el Señor también nos va a traer gozo a nuestros corazones y seguridad a nuestra fe. En tercer lugar, hemos dicho, niégate a ti mismo. Primero, tomar tu cruz. Y en tercer lugar, perseverar. Sígueme, 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 persevera. Sígueme, confía en mí. Sigue mis pisadas, obedece mis mandamientos en agradecimiento a la salvación que hemos recibido. Vivamos ya. No esperes a que nuestro cuerpo se muera vamos a vivir ya en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. Vamos a disfrutar ya de las bendiciones espirituales que nos ha regalado Dios. La salvación que nos ha regalado. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Seguir a Jesús es una vida de perdón, es una vida de amor, es una vida de misericordia, es una vida de gracia, es una vida donde tú no puedes señalar a nadie. ¿Sabes por qué no puedes señalar a nadie? Hay un dicho en inglés que dice, cuando tú señalas a alguien, hay 3 dedos que te señalan a ti. Es verdad. No somos nadie para señalar a nadie, ¿vale? Porque nosotros mismos hemos pecado y somos merecedores de la condenación eterna. Pero mi pregunta es, ¿alguien puede seguir a Dios por sus propias fuerzas? ¿Alguien puede decir, oye, pues yo me puedo negar a mí mismo, puedo tomar mi cruz y puedo seguirle a Él? ¿Sabes por qué? Porque puedo, porque tengo fuerza de voluntad, ¿sabéis? ¿Alguien puede hacer eso? Es increíble porque el mismo hecho de seguir a Jesús no depende ni siquiera de nosotros mismos, ¿sabéis? La conversión no es una decisión humana. ¿Recordáis lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego es el Espíritu Santo, el que también nos regenera, el que también transforma nuestra vida, el que también nos confirma, el que también nos anima, el que también nos ayuda a caminar ese camino con Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Imaginaros que tuviera que ser por nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué habría? Sería una meritocracia realmente, ¿no? Y la gloria no sería para Cristo, sería para nosotros mismos, ¿no? Los que pueden, los más fuertes, pues ahí estarían, y los menos fuertes, pero no se trata de eso. Como hemos dicho, nadie en sus propias fuerzas puede acercarse a Cristo. Y ahora vienen las consecuencias de rechazar ese llamado a seguir a Jesús. Dice
Dice el versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, es decir, en la segunda venida. ¿A qué se está refiriendo? A la segunda venida de Cristo, cuando venga con poder, ¿de acuerdo? Interesante porque Jesús no solo hace un llamamiento a sus discípulos a seguirle, sino que habla también de las consecuencias. Vale, no me sigas, pero mira, ¿de qué te aprovecha si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? Yo tenía 4 años cuando se convirtieron mis padres al cristianismo. Empezaron a asistir a una iglesia evangélica en Madrid y mi padre ha sido profesor toda su vida, ahora está jubilado, y en una de las habitaciones de casa, de hecho era mi habitación, los que hemos crecido en los años 80 sabemos que, bueno, igual que ahora, las familias grandes nos acoplábamos como fuera. En la habitación donde mi padre daba clases particulares a muchos alumnos, daba clases de matemáticas, de lengua, de naturales, pues cuando se iban los alumnos bajábamos un mueble y ahí se ponía la cama y ahí dormía yo. Y así he pasado toda mi infancia, nunca he tenido un cuarto propio. Pero recuerdo que mis padres cuando se convirtieron, yo apenas tenía 4 o 5 años, mis padres no sabían cómo podían hacer para dar un testimonio a todos esos niños que venían a recibir clases. Entonces mis padres decidieron hacer un cartel, con un cartel muy grande, además lo tengo fijado en mi mente y me acompañará toda la vida. Era un cartel muy grande, una cartulina grande, donde ponía este versículo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Puedes adquirir la gloria, puedes adquirir cosas materiales, puedes adquirir casas, coches, oye, que está fenomenal. Está bien ganar todo eso, ¿sabes? Pero si ganas todo eso y pierdes tu alma, ¿de qué te aprovecha? ¿De qué? De nada. De nada, ¿no? No sé si habéis visto los documentales estos de la 2, donde aparecen los enterramientos en el antiguo Egipto, bueno, no solo en Egipto, en muchas partes del mundo, que lo que hacía el ser humano y lo que hace es, claro, viendo que se va a morir, pues todas las cosas materiales que tienes, sobre todo las personas poderosas, pues los caballos, el oro, los carros, las joyas, las gemas, los diamantes, todo, lo ponen como ajuar funerario, es decir, se mueren y lo dejan ahí enterrado con ello. ¿Por qué? Porque piensan que que en la otra vida se lo van a llevar. Pues sabéis la verdad, ¿no? Que aquí se queda. Que aquí se queda. Y lo que tú dejes aquí se queda. Y el dinero del banco cuando te mueras, aquí se queda. Se lo quedarán tus hijos con la retención de Hacienda, pero aquí se queda. Es decir, no te vas a llevar nada. No te vas a llevar nada, ni siquiera te vas a llevar ni tus publicaciones de Instagram, no te vas a llevar, ni el anillo de boda, lo siento cariño, pero no te vas a llevar nada. Aquí todo se queda, ¿Y con qué te presentarás? Y dice aquí algo muy interesante. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Existe el oro suficiente en el mundo para pagar por la vida de un hombre? Qué curioso, ¿eh? No existe, ¿verdad? O sea, tú juntas todo el oro de la tierra, junta todo el diamante, junta todos los bitcoins y todo eso junto no da para ganar la salvación ni siquiera de una sola persona. ¿Sabéis por qué? Porque es imposible, porque ese precio no se puede pagar. Pero ese precio, que es tan alto, Jesús lo ha pagado por cada uno de nosotros. ¿Y sabéis qué? Lo mejor. Gratis. No tienes que dar nada. No tienes que entregar nada material. Sí tienes que entregar una cosa. Tienes que entregar tu corazón, tienes que entregar tu vida, tienes que entregar tu mente, tienes que entregarte todo a ti mismo. Eso es lo que Dios quiere. Como decía antes, Dios no es un ser que es un pesado que quiere estar con nosotros a nuestro lado, sino que nos ha traído hacia sí mismo a través del amor y de la persona de Cristo. De tal manera que no sé vosotros, pero nos sentimos atraídos hacia lo que Jesús es. Nos sentimos atraídos hacia su amor. Nos sentimos atraídos hacia su oferta de salvación, ¿no? Yo me siento atraído. La verdad es que sí. Y ahora
ya no me siento obligado a tener que ir a estar al lado de Dios. No, es que quiero, es que lo deseo, es que tengo ganas, es que tengo sed, es que como dice el Salmo 42, mi alma tiene sed del Dios vivo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia. Para continuar y no estancarnos aquí, vamos a continuar con el versículo 9. Como os estaba diciendo antes, estaba hablando de que el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Luego, no te avergüences, no nos avergoncemos de nuestra fe, no nos avergoncemos de quién es Cristo. Demos el valor que tiene, que es grandísimo, y que sea una realidad en nuestras vidas. En el versículo 1 del capítulo 9 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Fijaros que está junto al versículo anterior donde habla de la segunda venida, y aquí está hablando de que hay algunos de los que están presentes, de los discípulos, que no van a morir hasta que no vayan a ver el reino de Dios venido con poder. Aquí se está refiriendo no a la segunda venida, como en el versículo anterior. Se está refiriendo a otra venida, a la resurrección y a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, como vemos relatado en el libro de los Hechos. ¿De acuerdo? Luego este versículo, que parece que cuando siempre lo leemos parece que no se cumplió, porque claro, es verdad que muchos de esos discípulos no han visto la segunda venida. Se está refiriendo a el hecho grandioso y maravilloso de la manifestación en poder de Cristo, con la venida, primero con la resurrección y luego con la venida del Espíritu Santo. Lo cual fue un hecho increíble, maravilloso. Muchas veces nos cuesta visualizar esa situación, ¿no? Pero que muchas de las promesas de Dios se cumplieron en ese momento sobre su iglesia. El poder que recibió la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo, la manifestación, el testimonio, ¿vale? Algunos incluso decían: estos están turbando el mundo, están acabando con el mundo, están acabando con todos estos cristianos. Debió de ser una revolución de tal calibre la venida del Espíritu Santo, y es a la que se está refiriendo el versículo 1 del capítulo 9. Recordamos y volvemos a Mateo, que he hablado antes, cuando Jesús es tentado por Satanás. Cuando termina de ser tentado, Jesús le dice: apártate. Nos dice Mateo 4, versículo 7, que entonces el Señor envió ángeles que servían a Jesús en el desierto. Interesante, porque lo que viene ahora tiene mucho que ver con ello. Es decir, Jesús le dice a Satanás: apártate de mí. Tiene una lucha espiritual, está intentando desviarle del propósito para el que ha venido. Sin embargo, en una época, en un tiempo de carga, de lucha espiritual, el Señor también viene con bendición. Viene con bendición de ángeles sirviendo a Jesús, consolándole, ayudándole. Y aquí viene con la transfiguración, que yo lo veo así también, un regalo de Dios Padre para consolar, para animar, para fortalecer a Jesús y la obra que viene por delante. Es un paralelismo bastante claro, perdonad si no lo estoy explicando lo suficientemente claro, pero es real. En la transfiguración, como acabamos de ver, Pedro, Jacobo y Juan van a un monte alto y Jesús se transfigura delante de ellos. Y están allí Elías y Moisés, y entonces Pedro empieza a hablar. Pedro empieza a hablar. ¿Sabéis lo que pienso cuando Pedro empieza a hablar? Nunca no conocéis una persona, o tú mismo, que dices: Pedro, cállate. Pedro, cállate, calla la boca. Hace poco estuve con mi padre en una reunión de vecinos y decía: papá, calla, no la líes más, no la líes, cierra la boca, no digas nada. A veces por quedar callado quedas mejor. Y yo siempre que leo este texto tengo esa sensación. Y digo: madre mía, Pedro, en la que se está metiendo, que está siempre metiendo la pata. Imaginaros ahí Elías con Moisés,
en el monte, siendo una aparición, por cierto, una aparición real, no es un sueño, no es una alucinación. Y ahí Pedro, diciéndole a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y a veces me pregunto, ¿pero qué había entendido Pedro? Le estaba diciendo, le vas a hacer una choza a Moisés y otra para Elías. Pero a veces pienso, Señor, de verdad, ¿qué paciencia tienes con nosotros? A veces somos como Pedro también, de cabezones, ¿eh? Parece que no hemos entendido nada. ¿Para qué querría Jesús en ese momento algo de Pedro? Pues Jesús, Pedro, R que R. Dice aquí el versículo 6, de hecho, porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban los 3 espantados, debían de tener un temor de esa situación en la ver a Jesús transfigurado. Y de hecho nos da detalles interesantes que también esto aparece en los otros 2 evangelios sinópticos, en Mateo y en Lucas. Habla de que los vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Qué curioso, ¿verdad? Que todos ellos llevaban esas vestiduras blancas como un blanco que no habían visto en su vida. Y entonces se les aparece una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Otras versiones también dicen, en el cual tengo complacencia. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Fijaros, lo que estaba viviendo Jesús en ese momento, anunciando su muerte, anunciando que iba a ser entregado, estaba viendo la misma parábola del sembrador. Mucha de la gente que decía que le creía y que le seguía, realmente no lo hacía. Muchos le ponían en duda, incluso de los suyos, ¿eh? Otros ni siquiera podían comprender la dimensión de las palabras de Jesús. Otros le despreciaban directamente y otros directamente le querían entregar, le querían matar. Fijaros, y en medio de toda esa situación en la que Jesús incluso podría, no digo que dudar de sí mismo, ¿no? Pero parece que todo a su alrededor estaba perdiendo consistencia. Jesús, Dios Padre, hace esta afirmación. Este es mi Hijo amado. A él oíd, a él oíd, a él oíd. 2000 años más tarde, hoy en día en 2025, yo a veces pienso, ¿cuánto ruido hay en nuestras vidas, verdad? ¿Cuánto ruido hay en nuestras vidas? ¿Cuántos grandes ministerios, y lo digo con cariño, cuántos grandes ministerios, cuántos grandes predicadores increíbles, buenos, cuánta teología fantástica, cuántas iglesias increíbles, edificios maravillosos, cuántas filosofías, cuántas, cuántas cosas hay a nuestro alrededor, ¿no? No tienen más que encender la televisión o ver tu móvil y estamos llenos de ruido. Estamos llenos de ruido. Pero ¿sabéis qué? Dios tiene una palabra hoy para nosotros. A quien tenemos que escuchar es a Jesús. Todo lo demás está en segundo lugar. No importa quién lo diga fulanito. No importa quién lo haya dicho. Me da igual. Me da igual el hombre que lo haya dicho. Lo importante es que lo diga Jesús. El que tiene que hablar a nuestro corazón es Cristo Jesús. Me asombra ver amigos creyentes que solo siguen a un predicador, ¿sabéis? Porque están construyendo un ídolo. Me asombra amigos creyentes que siguen una determinada posición teológica porque esta es la verdadera, ¿sabes? Es que esta es la que dijo Jesús, es que no hay otra, es que no te la cambio ni por 3. Pues esto no es lo que enseña Jesús. Esto no es lo que dice Dios. ¿Sabéis lo que dice Dios? A este oíd. Porque ¿sabéis quién es el que salva, no? El Salvador. El que salva es el Salvador. No hay otro que salve. Es Jesús. Y si tenemos nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza puestas en Él, sabemos que podemos pasar todo tipo de pruebas y situaciones, pero sabemos que algún día estaremos con Cristo. Y tenemos esa seguridad. Tenemos esa seguridad. Amén. Amén.
Así es. Pues es un desafío para todos nosotros. Y no es fácil muchas veces, escuchar la voz de Dios. Hay una de las cosas que me fascina del profeta Samuel, uno de mis profetas favoritos, es que que Samuel puso por obra respondió a todas las palabras que Jehová le dijo, él las cumplió y las dijo al pueblo, no le faltó ni una. Y me llama mucho la atención que el libro del profeta Samuel, primera de Samuel, dice que no faltó ni una palabra que dijo el Señor. Digo, qué increíble, ¿no? Un hombre que escucha la voz de Dios y que la cumple, y le da igual no casarse con nadie, porque al que sirve es al Señor. Pero sin embargo, fijaros, con todo esto que habían visto los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, todavía después de haber estado en el monte con Jesús, después de haber escuchado una nube, habiendo dicho, a este oíd, este es mi hijo, todavía seguían discutiendo. Y a veces somos nosotros así. Todavía seguimos dándole 3 vueltas. O sea, has visto la gloria de Dios, has tocado casi la gloria de Dios. Y todavía sigues pensando lo que dicen, fijaros, dice aquí, que los escribas decían que tenía que venir antes Elías, y estaban discutiendo sobre eso. A veces estamos nosotros también discutiendo sobre 1000 cosas y Jesús les está diciendo, ya Elías ya ha venido. No les dice abiertamente que es Juan el Bautista, ¿no? Pero a veces tiene que venir el Señor y nos tiene que abrir los ojos con el Espíritu Santo y con su palabra, porque estamos de verdad entenebrecidos. Y tiene que ser así. Y tiene que ser así, porque si no la gloria no sería para nuestro Dios, sería para nosotros mismos. Así que a Él sea toda la gloria. Que el Señor aclare todas nuestras dudas, que resuelva todas nuestras preguntas y que nos dé también hermanos y hermanas con gran sabiduría que también nos puedan ayudar, y nos puedan responder también preguntas que podamos tener, que el Señor usa a nuestros hermanos y nuestras hermanas que tienen experiencia, sabiduría y conocimiento también para ello, ¿no? Dice Pedro, en 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego esta experiencia de Pedro, de Jacobo y de Juan queda como un testimonio también para nosotros, de que no nos hemos acercado a alucinaciones, ni a fábulas, ni a historias, sino a situaciones reales, a testimonios reales. Y por eso también nos ha llegado este testimonio a través del Evangelio de Marcos y a través de esta carta de Pedro. Ya para terminar y para concluir, quería dar gracias al Señor por sus palabras, por esto que nos ha hablado en esta mañana. Podríamos seguir hablando un montón de tiempo, hay muchísimas cosas que podríamos decir, pero sí que recalcar, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, escuchemos la voz de Dios y sobre todo, neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sigámosle a Él. Así que, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos una palabra muy clara para ser tus discípulos. Ayúdanos a tenerla siempre presente y sobre todo, Señor, a escuchar siempre tu voz, a no distraernos ni a derecha ni a izquierda, Señor, a hacer lo que a ti te agrada, a vivir en vidas de santidad, Señor, que te agraden, a vivir en amor los unos con los otros y hacer tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por este día, por poder estar juntos, porque es un día de gracias, Señor. Gracias porque todavía hoy puede conocerte mucha gente y puede venir de rodillas delante de ti, Señor, y empezar una nueva vida. Y eso es lo que pedimos también en esta mañana por todas las personas que han escuchado este mensaje o que van a estar aquí en esta mañana o con los que vamos a poder hablar esta semana, pues que podamos llevar esta palabra de reconciliación, Padre. Te lo ponemos en tus manos y lo hacemos en tu nombre, precioso Jesús. Amén.